Bueno, entonces en la sesión pasada nosotros vimos cómo se introducía el operador de estado, ¿cierto? Eh, Cómo era una representación más general de los estados cuánticos, incluyendo la información acerca de la probabilidad clásica de obtener un estado cuántico u otro cuando se hace muchas mediciones en un estado. Y esto estaba entonces relacionado con los conceptos de mezcla estadística, ¿cierto? Que es diferente al concepto de superposición cuántica, ¿no? La mezcla estadística es un concepto puramente clásico y estadístico. Y la superposición cuántica es lo que nos da los fenómenos como el de coherencia, ¿no? Dicen, mucha gente afirma con razón que la raíz de todos los fenómenos cuánticos está en la superposición cuántica, ¿cierto? O sea, la superposición cuántica genera la coherencia, la superposición cuántica genera fenómenos como el entrelazamiento, ¿cierto? Entonces, probablemente todos los fenómenos cuánticos puedan ser explicados y tienen su base fundamental en la superposición cuántica. Entonces, bueno, hoy quería como hacer una cosa un poco más interactiva para que puedan participar un poco, con el ánimo de introducir los postulados de la mecánica cuántica, ¿cierto? Ya desde el punto de vista de la matriz densidad. Uno normalmente en los cursos de mecánica cuántica ve los postulados desde el punto de vista del vector de estado, ¿cierto? Entonces aquí podemos introducir los postulados desde el punto de vista del operador de estado, que es más general. Con esa idea yo quería como hablar un poco hablar un poco de la historia de la mecánica cuántica y que ustedes me ayuden, ¿cierto? Entonces quería escribir unos conceptos de mecánica cuántica y quiero que alguno de ustedes me diga, pues, quién, son conceptos teóricos. Quiero que alguno de ustedes me diga quién descubrió ese concepto o quién, mejor, no tanto como descubrir, sino quién teorizó esos conceptos, porque son conceptos teóricos, ¿cierto? Entonces, bueno, empecemos con algunos. Por ejemplo, ¿quién descubrió la ecuación de evolución temporal del vector de estado? Es una pregunta para ustedes. Cualquiera puede participar. ¿Quién descubrió la ecuación de evolución temporal de los Chicos, estados abran el cuánticos? micrófono. Pueden abrir el micrófono para que le contesten a Oscar. Ah, es que yo no veo quién contesta. Sí, Schrödinger, Eh, ¿no? Schrödinger, sí. Esa palabra Schrödinger siempre es, nunca nadie sabe cómo se pronuncia, ¿no? El innombrable, profe. Sí, ok. Es, Schrödinger. Ah, ok. Es austriaco o Es era austriaco, austriaco. sí. Sí. Aunque Oscar, digamos, quisiera preguntar una cosa. En la época del paper de Schrödinger no existía todavía el vector de estado. Entonces, No. digamos que ahí estamos haciendo como una regresión temporal de cuando Dirac plantea el vector de estado y también Wigner. Entonces estamos haciendo una regresión temporal hacia la ecuación para la evolución temporal de la representación del estado como función de onda, ¿sí o no? Sí, sí, Oh, ok, exacto. Sí, porque sí, el vector de estado se conceptualiza después, ¿no? sí, como unos Eh, 13 años después. sí, la relación de incertidumbre. Gracias a quien tenemos esa relación de incertidumbre en mecánica cuántica. Yo sé que ustedes saben, cualquiera puede responder. A Heisenberg. Pero yo ahí tengo una pregunta, pues me imagino que él formalizó la relación de incertidumbre
digamos, para la posición y el momento, pero ¿quién, digamos, desde el punto de vista formal de la mecánica cuántica como la conocemos, formalizó, digamos, la relación de incertidumbre generalizada que uno ve en el curso de mecánica cuántica? Esa es una buena pregunta. Sí. Yo, por ejemplo, Oscar, yo la respuesta a esa pregunta no la conozco. Podría especular, pero muy posiblemente me equivoque. Sí, sí, yo también podría decir algo, pero sin estar completamente seguro, y es que Bohr y Heisenberg hacían muchas reuniones para formalizar la mecánica cuántica, ¿cierto? Entonces yo creo que en una de esas reuniones entre los dos, con el concepto de complementariedad de Bohr y Heisenberg, pudieron, digamos, establecer una relación general de incertidumbre. Pero bueno, Usted no se estoy refiere, seguro. usted se refiere a Max Bohr, ¿cierto? No, no, a Niels Bohr. A Niels Bohr. Bohr, Ah, bueno, sí. porque yo había pensado, era en Max Bohr, ¿cierto? No el Niels Bohr, sino en Max Born. Había pensado yo en Max Born, en Luigi de Broglie y había pensado en Eugene Wigner. Lo que uno conoce en el curso de cuántica que eh, los estudiantes de cuántica, a ver, Andrés Felipe, María Fernanda, Oscar, ¿con qué nombre conocemos nosotros esa relación? ¿Se acuerdan? Que no es esta del momento ni la posición, es otra. Estuvo en el parcial. A ver si de pronto escribieron acá. No, no escribieron. No recuerdan, chicos. No era la relación de incertidumbre de Heisenberg. Nosotros dijimos que la relación de incertidumbre de Heisenberg era un caso particular de esa otra relación de incertidumbre, que a eso es a lo que se refiere Esteban, ¿cierto, Esteban? Pues la relación Exacto. generalizada de incertidumbre, ¿no? Exactamente, una relación generalizada de incertidumbre, ¿sí o no? La Que de los está valores relacionada, esperados de los operadores. exactamente, que está relacionada con la simultaneidad y con la compatibilidad de observables, ¿cierto? Entonces, esa es, yo creo, a la que se refería el compañero Esteban, y digamos que yo no me atrevo como a dar un nombre, no sabría, pero sería una buena pregunta. Esteban, le queda de tarea. Me comenta el lunes, por favor. De una prueba voy a buscar. Sí, sí, es chévere porque, bueno, la historia de la mecánica cuántica es apasionante, ¿no? También por su contexto histórico, ¿no? Como toda esta gente que trabajaba en Europa y en Estados Unidos, pues en plena época entre guerras y después en la Segunda Guerra Mundial, en ese contexto logran crear pues esta teoría de la mecánica cuántica. Sería bueno como conseguir un libro de mecánica cuántica. Yo la verdad no conozco ninguno, pero sí me gustaría leer por ahí algún librito de historia de la mecánica cuántica. Yo conozco uno, No sé si Oscar, alguien que está tenga una en el, recomendación. en la, ¿cómo es que se llama eso? En el Museo del Premio Nobel. Hay un libro ahí a la entrada que recomiendan para todo esto, que se llama Great Physicists. Ahorita lo descargo y se los comparto. No solo es Ah, de chévere. mecánica cuántica, es en general de la física, pero la parte de la mecánica cuántica está muy bien explicada y sobre todo hay algunos apuntes interesantes sobre la vida de los contribuyentes a la mecánica cuántica. Ya lo comparto, profesor. Listo. Listo, gracias. Cuantización de la radiación. ¿Quién conceptualizó la cuantización de la radiación? Juan Diego y Planck, Daniel, ¿dónde están? ¿Alguien dijo? ¿Puede repetir? Es que no se lo escucho bien. dije Planck, pero no estoy seguro. Planck, sí, sí, sí. Planck fue el Excelente, primero. Alexandra. ¿Cómo se escribe Planck? ¿Con K o con CK, CK? Con Z. CK. Listo. Bueno, esto sí lo sabe todo el mundo. El efecto fotoeléctrico. ¿Quién lo pudo explicar teóricamente?
Einstein. Einstein. Muy bien. Einstein. Está muy bien. ¿Quién descubrió el El efecto concepto de fotoeléctrico? probabilidad. Qué pena, Oscar. Disculpe. No, tranquilo, profe. Es una buena pregunta. ¿Alguien sabe quién descubrió el efecto fotoeléctrico? Es antiguo. El efecto fotoeléctrico no es del año 1900. Es antiguo. Lo descubrió un señor que se llamaba Philippe Lenard. Les quiero dejar una trivia ahí. Traten de buscar por qué no se le da tanto crédito a Philippe Lenard por el descubrimiento del efecto fotoeléctrico, aunque Philippe Lenard se ganó el premio Nobel. Pero exactamente, esa es la respuesta. Philippe Lenard fue una persona muy desagradable, ¿cierto? En ese aspecto, y era políticamente muy beligerante con el partido de los trabajadores alemán, lo que se llamó no me acuerdo cuál era el nombre, el Partido Social de los Trabajadores, sí. Entonces, Nacional Socialista. el Partido Nacional Socialista, exactamente. Pero fue Philippe Lenard la persona que escribió el efecto fotoeléctrico y llamaba a la ciencia que hacía Einstein, la llamaba ciencia, la ciencia de los judíos, ¿cierto? La que hacía Einstein. Entonces, digamos que no se le dio mucho crédito por toda esa xenofobia que había alrededor de esa situación. Entonces, eso, digamos, para contextualizar también lo que decía el profesor Oscar sobre el contexto histórico de la mecánica cuántica. Fue muy interesante porque muchos de los contribuyentes a la mecánica cuántica eran judíos. Yo me atrevería a decir que más del 60%, ¿cierto? Y a pesar de la época, digamos que lograron sacar esto adelante, ¿cierto? Es un punto bastante interesante. Entonces, continuemos ahí con el profesor Oscar. Concepto de probabilidad en mecánica cuántica. Gracias a quién tenemos cómo se hallan las probabilidades o la regla de probabilidad. Max Born, no. Sí. De hecho, se llama la regla de Born para la probabilidad. ¿Quién hizo la cuantización del momento angular en el átomo de hidrógeno? Ese fue Bohr, no. Sí, ese fue Bohr. No, es al revés, HR. HR. Bien, ¿quién teorizó la longitud de onda de una partícula? De Broglie, profe. De Broglie, exacto. De Broglie. Profe, ahí se pronuncia de Broglie, ¿verdad? Yo no sé, la verdad, yo no sé. De pronto Juan David sabe. Sí. De Broglie. De Broglie, sí. Ah, listo, vale, gracias. El principio de exclusión, ese sí es muy fácil porque de hecho lleva el nombre del autor. Exclusión de Pauli. De Pauli. Obviamente. Y la ecuación relativista, ustedes saben que la ecuación de Schrödinger es una ecuación de evolución temporal no relativista. Gracias a quien tenemos la ecuación relativista de evolución temporal. Por Dirac. Exactamente, Dirac. Entonces, bueno, ahí quería hacer este ejercicio para ver que, digamos, en esa época de principios de siglo, más o menos hasta 1930, creo, había un montón de conceptos a partir de propuestas de mucha gente sobre propiedades cuánticas, ¿cierto? Sobre nuevas conceptualizaciones acerca de lo que pasaba en el mundo cuántico, ¿no? Eso fue impulsado también
por unos descubrimientos, como ustedes ya conocen algunos, como el mismo efecto fotoeléctrico, como el efecto Compton, el experimento de Stern-Gerlach, que desafiaban pues la física clásica, ¿cierto? Entonces, este montón de conceptos debían ser sistematizados. Y eso fue sistematizado justamente por John von Neumann, ¿cierto? Aquí falta Dirac. Todos esos conceptos fueron sistematizados por John von Neumann, quien le da una estructura formal a la mecánica cuántica, ¿cierto? Y es una estructura formal que se basa en unos axiomas. Son los llamados postulados de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica entonces es una teoría física con bases matemáticas y sus bases, como cualquier teoría matemática, se funda sobre unos postulados, sobre unos axiomas. Y esos son los axiomas que logró sistematizar John von Neumann en 1900, déjenme ver, en 1932. Entonces, en 1932 él logra establecer los postulados de la mecánica cuántica. Y no solo los postulados, sino hizo también contribuciones importantes, como vamos a ver ahorita más adelante. Hay un libro muy famoso que es donde él expone esta axiomatización de la mecánica cuántica y se llama pues justamente Fundamentos Matemáticos de la Mecánica Cuántica. Es un libro de 1932. Por ahí leí que sacaron una versión como reciente y actualizada con un lenguaje más moderno, como en 2011. Entonces, bueno, sería interesante tener ese libro. Yo lo voy a buscar a ver si se puede acceder por ahí. Y entonces podemos hablar de los axiomas, de los postulados de la mecánica cuántica. Yo lo tengo, Oscar, pero está muy ilegible. Voy a ver si lo encuentro un poquito más legible. ¿Sí? Ah, bueno, qué chévere. Estos postulados de la mecánica cuántica yo no los saco del libro porque, bueno, en esa época el lenguaje era muy diferente. Yo estos postulados los voy a sacar tal cual como están en el del libro de Cohen-Tanucci. Ahí ustedes los pueden consultar, está muy bien explicado. Y bueno, los vamos a escribir aquí para sistematizar el conocimiento que tenemos sobre la mecánica cuántica hasta el momento, ¿no? Entonces, el primer postulado. Esos postulados en el libro de Cohen están escritos en términos del vector de estado. Aquí los vamos a escribir en términos entonces del operador de estado. Y vamos a hacer un ejercicio simple donde, pues, asumiendo que el operador de estado es un estado puro, pues se llega al postulado clásico que uno conoce en términos del vector de estado. ¿Cierto? Entonces, bueno, primer postulado de la mecánica cuántica. En un tiempo t sub 0, el estado de un sistema físico es definido especificando, es decir, es definido por el operador de estado. Que como ya vimos, se denomina ρ operador o popularmente también como matriz de densidad. Perteneciendo al espacio de Hilbert. Vamos a escribir el espacio de Hilbert como H, simplemente. H caligráfica.
Entonces, bueno, ese primer postulado simplemente dice que un estado cuántico se puede escribir en general como el operador de estado que ya vimos en la clase pasada. Escribámoslo en términos, sí, en términos de la letra sí, griega. Y en particular, pues si tenemos un estado puro, como ya vimos, para un estado puro, pues tenemos que el operador de estado es simplemente ese operador que recupera el primer postulado en términos de el vector de estado, ¿cierto? Entonces, en un tiempo t, para un estado puro, un sistema físico es definido por el vector de estado, sí. Ok. Segundo postulado. Vamos a ver qué es el segundo postulado. El segundo postulado dice, cada cantidad física medible, o lo que nosotros conocemos como observable, cada cantidad física medible, es lo que se llama un observable. Es descrito por un operador A. Actuando en el espacio de Hilbert. Actuando en H. Bueno, ese postulado sí es el mismo para el operador de estado que para, pues, para el operador de estado y para el vector de estado, pues no se diferencia en nada. Tercer postulado. El único posible valor, ¿cómo es? El único valor posible del resultado de una medición en un sistema, de una cantidad A, o sea, de un observable, es uno de sus autovalores. ¿Cierto? Entonces escribámoslo acá. Déjenme ver aquí que está mejor redactado. Esto, entonces, sobre una medición de A, o mejor, en una medición de A, del observable A, los únicos valores posibles corresponden a los autovalores de A. O los valores propios también se llaman, ¿no? Los autovalores de A. Por eso es tan importante saber álgebra lineal, ¿no? En general, pues para cualquier físico es importante saber álgebra lineal, pero digamos que en mecánica cuántica se está utilizando todo el tiempo todos estos conceptos de álgebra lineal. Inclusive en programación, ¿no? Por ejemplo, yo a veces digo que la programación básicamente es álgebra lineal. O sea, para saber programar hay que saber álgebra lineal. Más allá, digamos, del manejo de los lenguajes. Bueno. Postulado 4. Entonces, esta es la regla de Born. De Born. Cuarto postulado. Entonces, escribámoslo. Sea AN el conjunto de todos los autovalores, el conjunto de los autovalores de A del observable A. La probabilidad de
la probabilidad de medir uno de los observables, uno de los autovalores A, como ya dijimos en el anterior postulado, los únicos valores posibles en una medición son los autovalores de A. Entonces, debemos hablar de la probabilidad de obtener alguno de esos autovalores. Entonces, la probabilidad de medir la probabilidad de obtener alguno de los autovalores en una medición es. Y esta es pues la regla de probabilidad de Born, que en términos de la matriz de densidad se escribe de la siguiente manera. Aquí yo escribí, sí. Entonces, uno conoce esa regla de probabilidad en general para el operador de estado. Aquí la vamos a escribir en términos de la matriz esa regla se conoce para el vector de estado. Aquí la vamos a escribir para el operador de estado. La regla para el operador de estado es la siguiente. Entonces, la probabilidad de obtener ahí es la siguiente. Es la traza de ese proyector, ya vamos a ver qué es ese proyector, por el operador de estado. Donde el proyector, eso es lo que ustedes saben, eso es lo que se denomina un proyector. Ese es que dice Brad, corresponde a los autovectores, o mejor, al autovector relacionado, esto sería mejor, y cada autovector está relacionado con un autovalor. Entonces, esos que dices para corresponde a los autovectores, corresponde al autovector relacionado con I. Bien, entonces así se escribe la probabilidad en términos del vector de estado. Si uno asume que tenemos un estado puro, de nuevo, si la matriz es un estado puro, si el vector de estado es un estado puro, entonces pues es fácil ver que la probabilidad es la siguiente. Aquí queda sí por sí. Y el vector sí se puede expandir en términos de los autovectores de la matriz A. Recuerden que los phi's y los i's son los autovectores y los autovalores de la matriz A. Entonces, este vector de estado se puede expandir en términos, no, eso es C, en términos de, esto sería phi, en términos de los autovectores de la matriz A. Introduciendo eso en la probabilidad que estamos hallando, ¿cierto? Entonces me queda la traza de, bueno, ustedes ya saben que la traza es el sándwich que se hace con un vector arbitrario, con un bra y un qued arbitrario. Esa sería la traza. Y bueno, ahí simplemente se pueden introducir se puede reacomodar esos términos como siempre hacemos. Esta es la sumatoria, ¿no? Esta es la sumatoria sobre J.
Ahí se pueden reacomodar los términos como hacemos siempre para dejar eso escrito en términos de un 1 operador. Entonces eso queda sumatoria de J. Pasamos el último factor al inicio. Entonces queda esto. BJ. Como ustedes saben, esos factores son números. Entonces se pueden reacomodar. Y bueno, como siempre, esto es un 1, ¿no? Esto con estos dos es un 1. Es el vector, es el operador 1. ¿Y ahí qué resulta? Pues veamos. Nos resulta entonces la siguiente cantidad. Esto es, esto va sin i, ¿no? Y bueno, ahí ya está en términos de un conocido, ¿cierto? Y esa es pues la regla de la probabilidad. Estos son dos números complejos, o sea, es la multiplicación de un número por su complejo conjugado, y eso se puede escribir como la norma de ese número. Y esa es la regla, ahí recuperamos la regla de Bohr para el vector de estado, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí estamos viendo que en efecto la regla para el operador de estado tiene como caso particular la misma regla para el vector de estado, ¿no? Entonces, ustedes conocen esa regla, ya se discutió aquí también. Esa es la regla de probabilidad para el vector de estado, o la regla de Bohr. Escribámosla mejor así. Sí, regla de probabilidad para el vector de estado. Entonces, bueno, ese es el cuarto postulado. Vamos para el quinto postulado. Veamos qué es el quinto postulado. Bueno, este es uno de los postulados más importantes. Bueno, todos los postulados son importantes, pero sobre este ha habido mucha discusión. Y es el postulado del colapso del vector de estado. Entonces, bueno, vamos a escribirlo acá. Después de la medición de A, se obtiene un resultado que es un autovalor, ¿no? Ya sabemos eso. Después de la medición de A y obtenido un resultado ahí, entonces el estado del sistema inmediatamente después de la medición será un estado colapsado. Entonces, esperamos. Esa palabra inmediatamente, pues, tiene su polémica, ¿no? Inmediatamente. Después de la medición será. Bueno, entonces yo voy a escribir cómo queda ese estado en términos del vector de estado, ¿cierto? Y pues se puede ver fácilmente que corresponde al colapso de lo que se conoce popularmente como el colapso del vector de estado en un estado concreto
Ya no va a estar en una superposición, sino va a estar en un estado concreto de esas diferentes posibilidades que le daba la superposición. Entonces, llamémoslo si'. El estado después de la medición. Ah, bueno. No, pero vamos a escribirlos en términos de la matriz del vector de estado. Entonces, si' va a colapsar A. Recuerden que los phis son autovectores de la matriz A. Y ahí estoy escribiendo pues proyectores, ¿no? Proyectores a la izquierda y a la derecha sobre la traza del proyector por el vector de estado. Bueno, eso se ve un poco como truculento, pero bueno. Simplemente se puede ver que, de nuevo, si tenemos un estado puro, es ¿qué? Sí. Me confundo las letras griegas, sí y fi, pero bueno, ahí se ve cuando dibujo a qué me refiero. Cuando escribo se ve a qué me refiero. Entonces, ¿cómo quedaría el estado colapsado? Pues veamos. Aquí queda el estado puro. Sobre la traza, que ya sabemos qué es eso. Bueno, entonces haciendo las manipulaciones de siempre, por ejemplo, reacomodando términos, no quiero escribir todo otra vez. Voy a copiar esto y voy a pegar. Y voy a reacomodar los términos. Entonces, esto, como siempre, esto puede pasar al otro lado. Bueno, aquí. Podemos correr esto. Son manipulaciones algebraicas sencillas. Esto lo podemos incluir acá. Bueno, ahí nos queda de nuevo un 1. Un operador 1. Esto con esto es un operador 1. Este es el estado colapsado. Y veamos qué nos va quedando. Entonces, nos va quedando, pues lo de arriba, el numerador. Vamos a ver que ahí, bueno, se van a eliminar unas cositas. Por ejemplo, bueno, en el denominador quedó. Esto fue lo que sobrevivió. ¿Cierto? Y bueno, a ver, déjenme ver una cosa acá. Déjenme ver si copié bien porque ahí está. Listo. Quiero que se me cancele un término de abajo con un término de arriba para que me quede el vector de estado, ¿cierto? El vector de estado colapsado. Entonces,
Sí, es que no estoy reemplazando el row aquí. Aquí me falta reemplazar el row, ¿cierto? El row original. Sí, eso es lo que me faltaba. Aquí tengo que reemplazar el row. El row es un estado puro. Entonces, bueno, ahora sí. Ahí se recomodan los términos que están en el denominador. Pues vamos a escribir los términos que están en el denominador. Y veamos qué nos va quedando. Entonces, ahí bueno, entonces abramos esto, reemplazamos, también tenemos que reemplazar la matriz densidad de ahí. Eso. Y aquí, entonces me queda esto. Ahora sí. Entonces, aquí tenemos un 1, ¿cierto? Este es un 1. Y abajo entonces nos queda, bueno, aquí hubiera podido escribir esto al final. Bueno, no importa. Abajo entonces, ¿qué nos queda? Nos queda phi por sí, phi i por sí, phi n por sí, perdón. Ok. Y sí por phi n. Sí, lo demás se fue con el 1. Ok. Y ahora sí, bueno, ahora sí que tengo. Pues ahí ya puedo eliminar algunos términos, ¿no? Pues este con este y este con este. Bueno, ¿qué me quedó al final? Pues me quedó el estado colapsado. Me quedó en uno de los autovectores de la matriz A. Entonces, de nuevo, ahí estoy mostrando que el quinto postulado, escrito en términos del operador de estado, se recupera como lo conocemos nosotros en términos del vector de estado, cuando asumimos una matriz, un operador de estado como un estado puro. Y eso es lo que se espera, ¿no? Entonces, bueno, ahí puedo comprobar que entonces el quinto postulado está bien escrito en términos del operador de estado. Ok. Y finalmente el sexto postulado. Bueno, como les decía, ese quinto postulado es un poco polémico porque esa palabra inmediatamente genera como polémicas y discusiones en la interpretación de la mecánica cuántica, ¿no? Y digamos, una de las críticas más fuertes que hay respecto a esos postulados es que la mecánica cuántica funciona como en dos etapas diferentes. Una etapa es la evolución temporal, que es lo que justamente vamos a tratar en el sexto postulado, que es una evolución unitaria. Ya vamos a ver qué es eso. Pero de repente cuando se mide, entonces esa evolución ya no es unitaria, ya colapsa en un instante infinitesimal de tiempo, o sea, en un instante eh, infinitamente pequeño de tiempo, por eso la palabra inmediato. Entonces, esa crítica de que la mecánica cuántica funciona para unas veces el estado evoluciona unitariamente y otras veces no, cuando se mide, pues es una crítica fuerte en el sentido que no se sabe muy bien cómo es ese colapso inmediato del vector de estado, ¿cierto? O del operador de estado. Hay algunas respuestas a eso, hay algunas respuestas a esa crítica, por ejemplo, pues la teoría de la decoherencia da una respuesta parcial a eso. Y bueno, tal vez más adelante hablemos un poco de ese tema de la teoría de la decoherencia. Y el sexto postulado entonces dice que la evolución temporal, ¿cómo es? Déjenme lo copio acá. Sí. La evolución temporal
del estado es descrita por la ecuación ¿de quién? Por la ecuación de John von Neumann. Y esa ecuación es la siguiente. Es la ecuación que me dice, aquí la tengo, es que quiero escribir las constantes tal cual como son. Uno recuerda la forma, pero no, a veces no recuerda las constantes. Que, por ejemplo, en muchos sistemas computacionales el H barra se vuelve 1. Bueno, Sí, entonces, menos I sobre H barra, conmutador entre H y ρ. sí, sí. Entonces es de rho de t es, sí, menos I sobre H barra. Ok. Conmutador de H rho. Entonces es que se me olvida dónde queda el H arriba o abajo. Ok. Entonces, esta ecuación Y de evolución. cual yo, de pronto el que quiera revisar, Oscar, como estamos viendo el tema en el curso de mecánica cuántica de pregrado, pero pues naturalmente es no tan desmenuzado, ¿cierto? Entonces, yo les comparto el video por si quieren revisar la derivación de la ecuación y todo eso para que ellos verifiquen bien de dónde salen las constantes y todo. Listo. Sí, sí, listo. Y bueno, como siempre entonces, si uno asume un estado puro, pues esa ecuación de evolución del estado, del operador de estado, se vuelve la ecuación de evolución del vector de estado, ¿no? ¿Cuál es esa ecuación de evolución del vector de estado? ¿Alguien sabe? Yo sé que saben. A ver quién está por ahí que sepa. Bueno, está Esteban y está Oscar Quevedo, de los que yo sé que saben. No, nadie quiere atreverse a responder. Yo sé que saben. Oscar. ¿Cuál es la? Sí, sí, Juan. No, el otro Oscar, que se atreva a Ah, Oscar. Oscar Quevedo sabe. sí, claro, por supuesto. ¿Cómo es la pregunta? Tengo la ecuación de evolución temporal del operador de estado, ¿cierto? Si mi operador de estado es un estado puro, ¿qué ecuación debería recuperar? En términos, sería la ecuación de evolución del vector de estado. ¿Cuál es esa ecuación? Mejor dicho, ¿cuál es la ecuación que determina la evolución temporal de algo importante en la mecánica cuántica? Algo. ¿La ecuación de von Neumann? No. No, entonces no tengo idea, profe. La ecuación que diste tú, Alexandra, ¿me repites, porfa? Von Neumann. Von Neumann. Sí, esa es Neumann. No sé. No. Sí, es la, para la parte de arriba, ya lo noté. Pues me imagino yo que esa no es la que se refiere el profesor Oscar, porque esa la acabo de escribir. Sí, profe, No, es que sí, sí, esa ya la tenemos. Pues hagámoslo a ver qué resulta, qué obtenemos. Entonces, si el estado, si el operador de densidad, si Esteban se el- quedó dormido, ¿o qué? está Ahí dice ocupado. la ecuación de Schrödinger. Ah, sí, sí, Esteban ya había respondido. Exacto. Entonces, si asumimos que el operador de estado es un estado puro, pues cuando reemplazamos ese estado puro
en la ecuación de von Neumann, eh, presumiblemente se recupera la ecuación de Schrödinger. Entonces, pues hagámoslo. Ahí pasa el h al otro lado, el menos i también lo pasa al otro lado. Aquí voy a escribir el conmutador de h con el estado puro, ¿cierto? Ese es el conmutador. Y ahí entonces, aquí tenemos la derivada temporal de un ket y de un bra. Ustedes saben que entonces la derivada de un producto es la derivada del primero por el segundo más el segundo por derivada del primero. Entonces aquí nos va a quedar la derivada del primero, ¿cierto? Eso lo encierro en un paréntesis. Por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. O sea, por la derivada del bra. Y eso es igual pues a lo que tengo arriba, ¿no? Eso es igual a lo que, al conmutador que ya tenía, entonces aquí simplemente lo copio y lo pego. Profe, yo veo que ustedes están súper enamorados del copiar y pegar. Ahorita que lleguen a la presencialidad cuando estén en el tablero, Sí, va a ser No, difícil. va a ahí sí ser baila. fuerte. Va a ser fuerte. Va a ser difícil, sí. Sí. Uno se acostumbra a cosas como, por ejemplo, digamos, hay una cosa muy buena de la virtualidad que es tal vez lo único que yo reivindico y es grabar las clases, ¿no? Para que después cualquiera las pueda consultar. Entonces ustedes van a perder eso, por ejemplo. Pero bueno, Sí. O a no ser de que, por ejemplo, el rector decida comprar pizarras digitales, como las que hay en el ITM, y que el profesor pueda dar su clase desde la tablet en el escritorio y que se pueda proyectar en el tablero. Ahí sí se podría copiar y también se podría grabar. Pero no creo que eso sea muy plausible, pero no, quizás algún día. eso no va a pasar en el corto tiempo. Bueno, entonces obtuvimos esa ecuación, entonces pues ahí por simple comparación, a ambos lados de la ecuación, pues por consistencia, lo azul tiene que ser igual a lo azul, porque es lo que está multiplicando el bra sí. Y lo rojo a la izquierda tiene que ser igual a lo rojo a la derecha, o sea, esto con esto. Y ahí pues obtenemos entonces, de hecho, pues obtenemos dos veces la ecuación de Schrödinger, ¿no? Entonces vamos a obtener, con lo azul, obtenemos IH barra, la derivada temporal del ket es igual a H por el ket. Y si se diera lo mismo con la parte, lo que está señalado en rojo, pues vamos a obtener de nuevo la ecuación de Schrödinger. Entonces, entonces ahí estamos recuperando. Claramente aquí se ve que recuperamos la ecuación de Schrödinger. Listo. Y esos son entonces los postulados de la mecánica cuántica. Este sexto postulado nos da entonces cómo evoluciona el estado cuántico, un estado cuántico, ya sea escrito en términos del vector o del operador de estado. Me dice cómo evoluciona un estado cuántico que depende del hamiltoniano, ¿cierto? Con el tiempo. Entonces es, por supuesto, una ecuación de evolución temporal. Esa ecuación se puede solucionar. Eso se puede solucionar. La ecuación de Schrödinger básicamente es una ecuación diferencial, ¿cierto? Y esa ecuación diferencial se puede solucionar. Vamos a escribir entonces la solución en términos de ambos, del operador de estado y del vector de estado. ¿Cómo se llega a la solución? Entonces, bueno,
Vamos a ver justamente, entonces, no vamos a hacer una demostración rigurosa, pero sí vamos a ver las implicaciones de este sexto postulado, que es el postulado de evolución temporal. Entonces, lo podemos hacer en la siguiente hoja y dediquémosle un tiempo a entender bien ese postulado, que era tal vez lo único de lo que faltaba hablar. Evolución temporal. Entonces, ¿cómo se construye esa evolución temporal? Pues se construye a partir de un objeto matemático que me mapee un estado en un tiempo inicial, ¿cierto? Y lo lleve pues a un tiempo t, cualquiera. Claramente ahí entonces se va a manifestar pues el carácter determinista de la ecuación de von Neumann o de Schrödinger. Y es que pues dada una condición inicial, puedo determinar exactamente cómo va a ser la evolución un tiempo t antes o después. Entonces, cuando se dice que la mecánica cuántica es indeterminista, se refiere a las probabilidades, según la regla de Born, de obtener un estado cuántico u otro, obtener una medición u otra, ¿cierto? A partir de la superposición. Ahí se manifiesta el carácter indeterminista de la mecánica cuántica, pero la evolución temporal es completamente determinista. Es como una ecuación clásica. Y esa evolución temporal se hace mediante un operador unitario. Bueno, un operador, que ya vamos a ver que tiene que cumplir ciertas características. Y esa característica justamente es la característica de unitariedad. Ya vamos a ver qué es eso. Entonces, da un estado, en un estado inicial, un operador U lo va a llevar a un estado final. Y queremos saber entonces cómo es ese operador U. Eso se puede hacer escribiendo entonces ambos kets, el T0 y el T, en términos de los autovectores de un observable. Ya dijimos que un vector se puede expandir en términos de los kets, o sea, los valores propios de un observable. Estos son los vectores propios de un observable A. Ok, entonces ahí pues como vamos a asumir que esos vectores propios no dependen del tiempo, pues los coeficientes entonces deben depender del tiempo, ¿cierto? Para que el vector dependa del tiempo. Bueno, y la forma entonces del vector en t va a ser la misma. La sumatoria de i, de c, i en t, que va a depender del tiempo t, de los mismos vectores propios. Se dice entonces que los phi-i's son una base completa del observable A. Y en general, pues, como el vector inicial es diferente al vector final, pues el ci en t0 es diferente al ci en cualquier tiempo t, ¿cierto? En general, si el estado inicial y el estado final son diferentes, entonces los i's deben ser diferentes. Se quiere en la evolución temporal, y eso es muy importante, se quiere conservar una propiedad y es la propiedad de que la norma del ket es igual a 1. ¿Cierto? Entonces, la evolución temporal conserva la norma del ket.
Y ustedes ya saben cuál es la norma del Ket, ¿no? Pues obviamente es 1. Entonces veamos qué pasa, qué consecuencias trae eso. Calculemos entonces eso. La norma del Ket, escrito como lo tenemos arriba. Expandido en los, en los autovectores de A. Eso me va a quedar una sumatoria doble de I y J, o I prima mejor. ¿Pues de qué? De la multiplicación de los coeficientes C y T, CI prima T, por la multiplicación del BRA por el Ket. Y I prima. Esto, ustedes ya saben, esto es una delta de Kronecker. O sea, va a dar DI y prima. Y también ustedes saben que las deltas eliminan la sumatoria, ¿no? Porque eso va a ser igual solo cuando I y prima, eso va a ser 1. O sea, la delta de Kronecker es 1, solo cuando I y prima son iguales. Entonces, eso elimina un índice y los iguala, ¿no? Entonces, ahí me va a quedar CIT al cuadrado. Y eso debe ser igual a 1, porque la evolución temporal debe conservar la norma. Bueno, con el Ket inicial, con el estado inicial, se puede hacer exactamente lo mismo. El resultado va a ser, pues, completamente análogo. Es decir, que la sumatoria de Is de los coeficientes iniciales al cuadrado va a ser igual a 1. Entonces, y tiene que ser así porque es, recuerden, los 6 al cuadrado son las probabilidades, según las reglas de Born. Y la suma de las probabilidades siempre tiene que ser igual a 1. Entonces, tal vez más que conservar la norma, pues también se puede interpretar como que la ecuación de evolución conserva el hecho de que la sumatoria de las probabilidades sea igual a 1. Oscar, ¿Sí? ¿me permite hacer un comentario pequeño, por favor? Claro. Yo quisiera agregar una cosa ahí importante sobre la perspectiva un poco no matemática para uno ver esa expresión que tenemos ahí en el tablero. Y es básicamente que para que eso sea posible, la ecuación de evolución del operador de estado tiene que ser la que escribió Oscar, ¿sí o no? Una vez ustedes le agregan un término, Oscar, ¿puede colocar la ecuación de John von Neumann, por favor? Un momentico. Ahí está. Entonces, esa ecuación que es derivada de ρ con respecto al tiempo igual a menos I sobre h barra conmutador entre h y ρ. Una vez ustedes a esa ecuación le sumen cualquier cosa al lado derecho que no sea un número complejo, inmediatamente lo que escribió el profesor Oscar ya no es cierto, ¿sí o no? Entonces, ahora, ¿por qué es interesante eso? ¿Cierto? Entonces, estos son sistemas cuánticos cerrados y el profesor dijo que también, digamos, les iba a hablar de sistemas cuánticos abiertos. Entonces, ya después nosotros nos pondremos de acuerdo para mirar a ver cómo distribuimos las clases, pero el sistema cuántico cerrado es un sistema que no disipa información irreversiblemente, ¿cierto? Y por eso la probabilidad se conserva. Entonces, otra forma de ver ese resultado que nosotros tenemos ahí es que no hay disipación de probabilidad y la probabilidad está relacionada con información, ¿cierto? Entonces, este es un sistema que tiene una entropía constante a lo largo de todo el periodo de evolución, ¿sí o no? Entonces, no hay un aumento de entropía porque no hay un decaimiento irreversible de la información. No se está perdiendo información. En algunos artículos ustedes encontrarán eso como irreversible decay of the ground state, ¿cierto? Entonces, realmente lo que decae no es la energía, sino la información. No está perdiendo información. Otra forma de ver eso es, por ejemplo, con lo que comentaba el profesor Oscar hace 8 días.
Cuando uno pasa de estar en un estado coherente a un estado decoherente. La coherencia realmente es información. Ahí hay información. Nosotros vimos eso en la segunda clase que yo les, o la tercera de la introducción. No sé si de pronto ustedes recuerdan, cuando yo les dije, listo, se supone que en ese interferómetro que nosotros habíamos considerado, la, la probabilidad para que el detector A, digamos, hiciera un clic, tenía que ser de 1, ¿cierto? Pero no era de 1, era de 1/2. Y la probabilidad para que el detector B hiciera clic era de 0, y no era de 0, sino que era de 1/2. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que la información que no tenía el estado mixto estaba escondida o estaba almacenada en las coherencias. Y una vez consideramos las coherencias, entonces al 1/2 del detector A se le sumó otro 1/2 para que diera 1. Y al 1/2 del detector B se le restó un 1/2 para que diera 0, ¿cierto? Entonces, la probabilidad, que está muy relacionada con la habilidad para exhibir interferencia cuántica, entonces se conserva, digo que no hay disipación de la información, ¿cierto? Inmediatamente ustedes midan sobre el sistema físico se abre, decae irreversiblemente con el tiempo, ya sea de manera markoviana o no markoviana, y la entropía del sistema comienza a aumentar, ¿cierto? Ya la entropía del sistema comienza a aumentar. No hay ninguna forma ni ningún mecanismo para que la entropía de un sistema físico aumente si el sistema está cerrado, en términos cuánticos, porque en términos termodinámicos no se dice cerrado, sino que se dice aislado, ¿cierto? Entonces, estas ecuaciones que nosotros tenemos acá abajo, conceptualmente, digamos, nos quieren decir que la información realmente no se está perdiendo. La información simplemente se está redistribuyendo entre los diferentes estados en la mezcla para el estado mixto, ¿cierto? Entonces, esa es una perspectiva no matemática, digamos, que yo les recomiendo que tengan en cuenta. Listo, chicos. Sí, entonces escribámoslo acá. La probabilidad se conserva. Digamos que ahí también, como consecuencia, se tiene que la información se conserva, ¿cierto? No se pierde información. Profe, una pregunta y también respecto pues al comentario del profesor. Pues que la clase pasada habían hablado de que la entropía de von Neumann para un estado era 0, era diferente de 0 para un estado mixto, ¿cierto? Entonces, Sí, en sí, sí. ese caso, si uno tendría, por decirlo de alguna forma, que la deriva temporal de esa entropía de von Neumann fuese 0. Y para el caso contrario, varía. Porque está diciendo el profesor que se disipa información irreversiblemente. ¿Me hago entender? Sí, pero tendría que ser mayor que 0. Pues pregúntele a Oscar para que le responda lo de la clase pasada, porque él es el que está dando la clase. Pero con respecto a mi comentario, ¿cierto? Al mío, la derivada de la entropía en el esquema que yo le propuse tiene que ser siempre mayor o igual a 0. O sea, si no, eso no podría ser una entropía. Es como el teorema H de Boltzmann. ¿Sí me entiende, Esteban? ¿Me podría repetir? Porque tengo el internet un poquito lento, por Sí, favor. o sea, que Sí, la derivada de la entropía tiene que ser siempre mayor o igual que 0, ¿cierto? En ese caso, en ese caso particular, ¿cierto? Entonces, en ese caso particular, tiene que ser mayor o igual que 0 siempre, ¿sí o no? Entonces, en el caso que había escrito el profesor Oscar, según yo le entiendo su pregunta, entonces sería 0, no hay un cambio de entropía. Un sistema cerrado no aumenta su entropía, ¿cierto? O sea, no hay ninguna fuente de redistribución de configuración para que la entropía aumente, Esteban, ¿cierto? Más sin embargo, cuando usted está abriendo su sistema físico, ahí entonces la cosa cambia. Pero la entropía tiene que aumentar, Esteban, ¿cierto? Hay unos papers, Esteban,
y los va a encontrar y son papers publicados en Physical Review A y todo eso, ¿sí o no? En donde la entropía, aparentemente está disminuyendo, ¿sí o no? Esos papers, esa conclusión surte de la aplicación equívoca de la ecuación de Lindblad, ¿cierto? La entropía nunca disminuye, ¿sí o no? Siempre y cuando se cumpla el principio termodinámico, ¿cierto? Entonces, como para tener eso en cuenta. Ahora ya pregúntele a Oscar sobre la clase pasada, que él es el que está dando la clase, entonces yo no le puedo responder. Pero, y es que tiene el audio un poquito entrecortado y no le entendí bien la pregunta. No, pero yo creo que el profesor me igual dio una respuesta general de lo que había preguntado. Pues que en el caso de tener un sistema cerrado, independientemente de si se representa con un estado puro o un estado mixto, el cambio en la entropía siempre es cero, de acuerdo a lo que estamos viendo, que la probabilidad se conserva, mientras que cuando uno considera que el sistema es abierto, por la descripción pues de la ecuación de Lindblad, es posible que aumente, pues, o bueno, aumenta mejor dicho. Sí, sí, exacto. O sea, la entropía, o sea, no solo no hay cambio de entropía, sino que la entropía es cero, ¿cierto? O sea, la entropía absoluta, según la ecuación de entropía en sistemas cuánticos, va a ser cero para sistemas cerrados. Y aun cuando haya evolución temporal, como estamos viendo, sigue siendo un sistema cerrado, entonces la entropía va a ser cero. Y eso se puede interpretar como que, en efecto, la información se conserva. De todas esas cosas vamos a profundizar, yo creo que la próxima sesión, que ya vamos a ver como tal, vamos a hablar como tal de sistemas abiertos y digamos las consecuencias termodinámicas de tener un sistema abierto. De una, Bien, muchas gracias. listo. Entonces, bueno, simplemente entonces se tiene, una vez describimos eso en términos de las probabilidades, esa conservación, podemos escribir lo siguiente. Entonces, esa norma que quiero o que se va a conservar en un sistema cerrado, se puede escribir de la siguiente manera. Como ya sabemos que la evolución del ket se va a escribir en términos de un operador que en general depende de t, ¿cierto? Y que me hace evolucionar. Depende de t y de t0, porque me hace evolucionar el sistema de t0 a t. Entonces, si escribimos eso dentro de ese sándwich, me va a quedar lo siguiente. Aquí escribo el bra, ¿cierto? Por el operador, el operador u conjugado. Ese es el bra. Y el ket, pues, es eso que tengo ahí. Listo. Pero las normas deben ser iguales, ¿no? Entonces, para que lo de la izquierda sea igual a lo de la derecha, pues solo hay una opción, ¿cierto? Que esto sea igual a 1. Y el hecho de que ese operador sea igual a 1 significa lo siguiente. Escribamos la ecuación y su implicación. Si esto es igual a 1, o el operador 1, entonces el operador u debe ser unitario. Debe ser unitario porque de hecho esta es la definición de un operador unitario. Se dice que un operador es unitario cuando el operador conjugado multiplicado por el operador sin conjugar es igual a 1. Entonces se puede concluir que u es un operador unitario. Debe ser un operador unitario. O dicho de otra forma, un operador unitario es un operador que conserva la norma del estado.
Eso lo podemos escribir también. Un operador unitario conserva todo, ¿no? La norma, la probabilidad y la información. Un operador unitario conserva la norma, la probabilidad y la información. En el fondo no es que sean conceptos diferentes, yo creo que en el fondo es lo mismo, los mismos conceptos, norma, probabilidad, información, sino que pues son conceptos vistos desde ópticas diferentes. Ok, entonces, ahora sí. Si reemplazamos esa evolución unitaria en la ecuación de Schrödinger, recordemos la ecuación de Schrödinger, y h barra por la derivada temporal del ket es igual a h por el ket. Si reemplazamos el ket, si reemplazamos este ket ahí en la ecuación de Schrödinger, pues se obtiene una ecuación diferencial para u. ¿Cierto? Entonces se tiene que IH barra por u, que depende de t y de t0, es igual a h por u. Y entonces, ya con eso se puede encontrar una solución para u. O sea, ¿cómo es la solución de u, de ese operador de evolución temporal, para la ecuación de Schrödinger? Ah, que me faltó la derivada temporal, ¿no? IH barra derivada temporal de t. Esa es una ecuación diferencial. La solución formal, yo ya escribí la solución formal, pero se puede ver muy fácilmente que la solución en efecto es solución de esa ecuación. Aquí voy a escribir la solución formal. La solución formal de SU es T. Ese operador T es un operador de ordenamiento temporal, ¿cierto? Que me ordena el tiempo, me ordena los operadores en orden de tiempo. Simplemente lo vamos a dejar escrito ahí. Digamos, eso no lo vamos a utilizar, entonces no vamos a profundizar mucho sobre eso, pero simplemente es importante escribir esa solución con ese operador temporal porque sin ese operador temporal no es una solución formal. Ese operador T es simplemente un operador que me ordena, por ejemplo, los operadores H en orden temporal. Listo. Qué pena, una pregunta. ¿Me podrías recordar, por favor, por qué decimos que conserva la información? Pues a qué es que nos referimos aquí con información. A la entropía. ¿Sí? En la clase pasada nosotros vimos que cualquier estado puro tiene entropía cero. Entonces, esta ecuación de Schrödinger me está dando la evolución de un estado cualquiera, pero si es un estado puro, va a seguir siendo puro. Así evoluciona en el tiempo. O sea que va a seguir teniendo entropía cero. Y la entropía, digamos, en teoría de la información, se interpreta como la falta de información. O sea, si tengo falta de información cero, es porque conozco el estado exactamente. ¿Qué es lo que pasa con un estado puro? Uno conoce el estado exactamente. O sea, no hay falta de información. A eso se refiere. Ok, muchas gracias. O sea, Esteban, yo complementaría que usted tiene una información inicialmente cuando tiene su sistema cerrado, que digamos ese es el paradigma de la dinámica de sistemas abiertos, que usted inicialmente lo tenía cerrado, ¿sí o no? Como teoría perturbativa dependiente del tiempo. Usted inicialmente no tenía el sistema perturbado, ¿cierto? Inicialmente, ¿sí o no? Lo que pasa es que la perturbación dependiente del tiempo
es tal que no está permitido intercambiar ni energía ni partículas con un reservorio, ¿sí o no? Entonces, simplemente está permitido redistribuir la información en el tiempo entre los diferentes estados del sistema, ¿cierto? Pero como tal, el sistema como tal no está perdiendo información. Puede que la información esté cambiando en el tiempo con respecto a cada estado, pero globalmente la información sigue estando ahí, lo que pasa es que distribuida entre diferentes entes. ¿Sí me explico? Sí, profe. Muchas gracias. Listo. A ver, ¿dónde estaba? Ya. Entonces, esa es la solución formal a la ecuación de Schrödinger, ¿no? Que es, pues, la solución también a la ecuación de von Neumann. Entonces, ya teniendo ese U, ya tengo la solución. ¿Por qué? Recuerden que dijimos que, bueno, ahí está el ket. Ahí está escrito la evolución temporal en términos del ket. Escribámoslo acá otra vez. Esa, para recalcar que esa solución, la solución de U me da, pues si ya conozco U, pues ya conozco cómo evoluciona el estado. Tanto en términos del ket, como en términos del operador de estado. En términos del operador de estado, entonces eso se escribe de la siguiente manera. Escribámoslo acá. Rho de t se puede escribir como U de T0T Rho en un tiempo inicial por el conjugado de U. Entonces ahí en general ya tengo la solución para ambos. Para el operador si estoy trabajando con un operador de estado, o para el ket si estoy trabajando con un ket, con un vector de estado. Pero pues obviamente la más general y la que engloba a ambas es esta. ¿Cierto? Aquí lo puedo escribir. Más generalmente. ¿Está bien escrito o no? De forma general. Más generalmente suena raro. De forma general, obtengo eso. La evolución del operador de estado a través del tiempo, con la solución de U. Veamos qué pasa si U, solo por poner un ejemplo, qué pasa si H, en general H depende del tiempo, pero qué pasa si es independiente del tiempo. ¿Qué pasa si H es independiente del tiempo? Pues ¿cómo queda U? Ahí vamos a ver que va a quedar de una forma conocida y simple. Pues el H sale de la integral. La integral de dt pues es t. Entonces eso me va a quedar pues la exponencial de menos i por ht. ¿Cierto? Y esa es justamente una solución muy conocida de la ecuación de Schrödinger. Justamente pues cuando el hamiltoniano es independiente del tiempo. Y en efecto, pues si ustedes reemplazan eso en la ecuación de Schrödinger, es muy fácil de ver que en efecto es una solución. ¿Ok? Esta solución general, lo que pasa es que es mejor escribir esta solución general, que es la solución formal, porque no siempre el hamiltoniano es independiente del tiempo. Puede ser que el hamiltoniano dependa del tiempo, o que inclusive hamiltonianos en diferentes tiempos no conmuten entre ellos. Entonces, cuando no conmutan entre ellos es que se hace necesario este operador de ordenamiento temporal que los ordena en el tiempo. Pero bueno, para el caso cuando H es independiente del tiempo, pues no se necesita ese operador de ordenamiento temporal. Una pregunta ahí, eso que acabas de decir, pues si uno no coloca ese t,
Tendría que escribirlo en una forma de esa serie de Dyson. O, Sí, sí, ah, exacto. ok. Es por ese Ah, lado. muy interesante. Exacto. La solución general sin el T es en forma de Dyson, de la ecuación de Dyson, la exponencial de Dyson. Sí, ahí digamos, Oscar, yo diría también que ese T, lo que pasa es que de pronto para la mayoría de los chicos, eso puede ser un poco, ese T es complicado, ¿cierto? Sí, sí, es Entonces, confuso. yo ese T lo enseño en el curso de mecánica cuántica de la Universidad de Antioquia, lo que me hace uno de los profesores más irresponsables de mecánica cuántica que yo conozco, pero no debería, porque eso, digamos, es muy complicado. Pero yo lo enseño, digamos que por encimita, y eh, lo enseño por encimita con una frase. ¿Qué frase digo yo? Que es, digan, puede ser como una frasecita de cajón, pero de pronto a los chicos que apenas están digamos, ahí en el transcurso de aprender mecánica cuántica, esto puede tener un poco de sentido. Cuando ustedes tienen esa exponencial, chicos, con ese operador de evolución temporal, si ustedes hacen una expansión de Taylor, les va a quedar, por ejemplo, un término sin hamiltoniano, otro con un hamiltoniano, otro con dos hamiltonianos en diferentes tiempos, ¿cierto? Porque es un polinomio, ¿cierto? Recuerden que la exponencial es 1 más x más 1 más x al cuadrado sobre 2, más x al cuadrado sobre 3 factorial, etcétera, ¿cierto? Entonces va a aparecer el hamiltoniano 3 veces con esa integral, o sea que 3 integrales del hamiltoniano en 3 tiempos diferentes. Lo que Sí, quiere saber ese operador de ordenamiento temporal, conceptualmente hablando, es en qué orden ocurren las cosas que describe el hamiltoniano. El hamiltoniano describe un suceso, un evento, ¿cierto? Hay algo que va a ocurrir en un tiempo t. Lo que quiere saber ese operador U es cuál es el orden en el que los sucesos ocurren, ¿cierto? Por eso es que va ahí, ¿sí o no? Sin, digamos, ponerle como más misterio al asunto, porque eso es complicado, pero se tiene que escribir porque nosotros no les podemos enseñar las cosas como no son. Y esta es la formalidad, ¿sí o no? Esa es la forma de escribir el operador de evolución temporal, ¿cierto? Ya como lo escribió el profesor abajo, es cuando H es independiente del tiempo y no se necesita ese ordenador, ese término de ahí ordenamiento temporal. Pero simplemente ese término está ordenando la secuencia de eventos que describen el hamiltoniano en diferentes tiempos. Eso es todo. Yo sé que exactamente. Esteban sabe a qué me refiero, pero pues de pronto algunos que apenas están en la trayectoria, de pronto se les puede aclarar un poquito. Qué pena, Oscar. Disculpe. No, tranquilo. No, exactamente es eso. Exactamente es eso. Uno entiende bien estas cosas es cuando se enfrenta a problemas, a un problema particular en el que sí tenga que hacer ese ordenamiento temporal, ¿no? Entonces, no sé si en el Sakurai hay algún ejemplo, algún problema, debe haber, ¿no? Un problema No, no hay. interesante, El ¿no? Sakurai no. No. O sea, no de pronto en el capítulo 6 de Scattering, ¿cierto? Sí, Pero no, digamos, no con mucha profundidad. Pero en el 2 de dinámica cuántica no hay, ¿cierto? La dinámica sí, cuántica es una dinámica cuántica muy trivial. Lo único que sí hay es que hay problemas en donde el hamiltoniano no conmuta consigo mismo en diferentes tiempos, pero son muy fáciles de solucionar. ok, Y está el capítulo de teoría perturbativa, que los problemas son también relativamente sencillos. Pero así como con operador de ordenamiento temporal, que yo me acuerde, no hay, a no ser de que en la tercera edición, digamos, hayan puesto uno nuevo, porque esto utiliza mucho, Oscar, es en teoría de campos, ¿cierto? sí, sí, Operador de exacto, ordenamiento temporal. Entonces yo sí, creo que en el Sakurai 2 puede que sí, pero en el 1 no creo, pues no me acuerdo la verdad, pues para ser sincero. Pero igual en algún momento podemos hacer un ejercicio con eso, que sea relativamente sencillo en el futuro, de pronto el año entrante o algo así, para que los chicos vayan viendo cómo de manejar el tiempo, ¿sí o no? exactamente. Ok, pues no sé si hayan preguntas, yo creo que vamos terminando por acá.
La idea de la próxima sección es empezar a hablar un poco de sistemas abiertos y la termodinámica, entre comillas, la termodinámica de esos sistemas. Digo entre comillas porque el problema de la termodinámica cuántica es un problema muy complicado y está abierto. Entonces, aunque hay unas propuestas de primera ley y segunda ley de la termodinámica, pues no son propuestas definitivas. Vamos a ver que solo funcionan para sistemas abiertos que interactúan débilmente con su ambiente. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Entonces, no sé si haya alguna otra pregunta. ¿Preguntas, chicos? Pues un comentario, No, pues y bueno, ahí una hicieron las pregunta también, preguntas a medida. que, Sí. que pues una vez charlando con un amigo, él me decía como que el hecho de uno suponer los operadores unitarios en mecánica cuántica es como uno en clásica, pues el equivalente en clásica de uno suponer, por ejemplo, que las poleas no tienen, pues no tienen como masa, que las cuerdas, digamos, no se estiran, etcétera. Pues eso tiene, pues tiene sentido, ¿cierto? Por el hecho de que uno cuando considera la dinámica de un sistema cuántico pues acoplándole el ambiente, los operadores dejan de ser unitarios, ¿cierto? ¿O cómo es? ¿Me hago entender? Sí, pues puede ser una buena analogía. En efecto, estos sistemas cerrados son sistemas ideales, ¿no? En efecto, como tal vez lo que plantea su compañero, como los sistemas ideales clásicos. Claro, pero son sistemas cerrados que no existen en la realidad. Todo sistema es abierto en la realidad. Todo sistema cuántico, cualquier sistema interactúa con el ambiente. De hecho, en esa interacción con el ambiente es cuando pierde sus propiedades cuánticas, por ejemplo, cuando pierde su coherencia. Entonces, sí, digamos, nosotros vamos a ver, cuando hablemos de sistemas abiertos, sistemas un poquito más realistas que estos, que son completamente ideales. Y en efecto vamos a ver que en esos sistemas abiertos vamos a tener operadores que ya no van a ser unitarios. Ok, y pues y la última pregunta respecto al Esteban, tercer... Sí, espérate un momentico, yo te hago un comentario. Yo entiendo a su amigo, ¿cierto? Entonces yo entiendo a su amigo y no, digamos que a mí personalmente, ¿cierto? No, digamos, no me gusta mucho la analogía por una razón, porque usted, por ejemplo, si usted recuerda el paper que nosotros leímos de Anderson, de More is Different, sobre las escalas características de energía, longitud, tiempo, etcétera, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se entiende un sistema cerrado en términos de la escala característica de tiempo? Se entiende como un sistema en el que una escala de tiempo infinitamente más grande que la escala característica de tiempo en la que ocurren las correlaciones en el sistema físico, ¿cierto? Entonces, si las correlaciones en el sistema físico, por ejemplo, se desvanecen después del nanosegundo o los 10 nanosegundos o 25 nanosegundos, ¿sí o no? Y el tiempo de observación del sistema es de 2, 3 o 4 horas. Estamos hablando aproximadamente de unos 12 órdenes o 11 órdenes de magnitud mayor al tiempo característico en el que las correlaciones se desvanecen. ¿Sí me explico, Esteban? sí, Entonces usted puede considerar esas 3 o 4 horas como un tiempo infinito, ¿sí o no? Y resulta que usted logra que la coherencia de su sistema no decaiga durante 3 o 4 horas. Eso es como si tuviera un sistema errado, ¿sí me entiende? ah, ya, sí. Cerrado no es, como por lo que dice Oscar, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, cerrado no es, cerrado no hay nada, ¿cierto? Pero eso sí, en la escala comparativa de tiempo, sí es cerrado,
Eso es muy importante para definir una dinámica no markoviana, ¿cierto? ¿Por qué le digo yo eso? Por ejemplo, yo he trabajado, aunque yo no soy experimental, tuve, digamos, yo no sé si la fortuna o la desdicha de trabajar en algunos proyectos experimentales en Israel con óptica cuántica, y hay varias realizaciones de sistemas cuánticos que usted las pudiera entender como sistemas cerrados, ¿cierto? De hecho, yo después, a final del semestre, les voy a enseñar algunos, claro que a ustedes los voy a enseñar el lunes. Son, por ejemplo, microcavities, microcavidades, que son con unos resonadores que tienen un factor de calidad supremamente alto, ¿cierto? Ese factor de calidad dice la capacidad que tiene el sistema para resonar sin disipar, ¿cierto? Entonces, si el factor de calidad del resonador es mucho más grande que lo que se llama en óptica cuántica experimental el leakage de radiación, la pérdida de radiación, usted puede considerar que ese sistema físico es un sistema cerrado o se comporta en un tiempo largo de observación como sistema cerrado. Entonces, aunque el sistema cerrado es una idealización en términos de escalas comparativas de tiempo y de energía, usted sí puede, digamos, hacer un claim, ¿cierto? Hacer una afirmación de que tal o cual sistema es un sistema cerrado. De hecho, el trabajo del premio Nobel del profesor Serge Harosh del 2012 es muy interesante en ese aspecto, donde él hace, digamos, diferentes realizaciones experimentales para Cavity Quantum Electrodynamics, ¿cierto? Entonces, en ese aspecto, yo diría que a mí no me gusta mucho la analogía, porque para usted conseguir una polea que no tenga masa, eso es un problema, ¿sí me entiende? Pero para usted conseguir un sistema cuántico que disipe información en una escala de tiempo muchísimo mayor a la escala característica de las correlaciones cuánticas, lo único que necesita tener es plata, ¿sí me entiende? Y para eso hay mucha plata en el mundo. Pues el laboratorio donde yo estaba en Israel tiene microcavidades de todos los tamaños, formas y sabores. Y con esas microcavidades que son muy buenas, Esteban, usted puede realizar un sistema cerrado, que es una idealización, pero lo puede tratar como un sistema cerrado en una escala de tiempo muy larga, pues, ¿cierto? Eso es lo que yo pienso, digamos, de la analogía, ¿sí o no? Eh, le quisiera le quisiera citar un libro que tal vez usted lo conoce. Se llama Statistical Methods in Quantum Optics. Dos puntos, Master Equation and Fokker-Planck Equation. El autor creo que es un man que se llama Harvard, ¿cómo es que el apellido de ese man? Carmichael, creo que se llama ese man así, Carmichael. Sí, sí, Entonces, eh, conozco el libro. en ese libro explican algunas cosas, ¿cierto? Y otras cositas las puede ver en el Handbook de Quantum Noise de Peter Soller, por ejemplo, ¿cierto? Entonces esa es, digamos, mi opinión personal sobre la analogía de su amigo, ¿cierto? Me parece también fantástico que hagan analogías, pero a mí la analogía, sobre todo con la polea, yo colocaría una analogía en otro sentido. Ahora, hay realizaciones experimentales, Esteban, de operadores unitarios, ¿sí o no? Por ejemplo, hay interferómetros SU2. ¿Usted sabía, Esteban? Pues usted nos había comentado una vez en clase. Entonces, y eso es una manifestación de un operador unitario, ¿cierto? O sea, hay operaciones unitarias sobre sistemas de óptica cuántica y por eso existe la teoría que se llama weak measurement, ¿cierto? Un weak measurement es un measurement que de todas formas permite que el sistema se comporte como un sistema pseudo cerrado cuánticamente hablando. Entonces esa es, digamos, la apreciación que yo le quería dar, pero también naturalmente entiendo a su compañero, ¿cierto? Tratando de buscar como una analogía de los operadores unitarios, pero pues los operadores unitarios son muy importantes, Esteban, ¿me entiendes? Súper importantes. Realizar operadores unitarios experimentalmente es muy importante, sobre todo para entender la no unitariedad, como se va a poder verificar el lunes. Listo. Ok, profe, muchas gracias. Muy interesante esa respuesta, la Segunda verdad. pregunta. Ah, y la segunda era respecto a una discusión que
también tuve con usted, profe, otro día, que es que yo siempre había entendido como las medidas en términos de interacciones, pero usted claramente me dio un ejemplo donde uno medía y no había interacción, que era el ejemplo de la superficie con el microscopio de barrido electrónico, ¿cierto? Entonces, No no hay sé, contacto, no hay contacto, ¿cierto? No hay contacto, pero sí hay... A ver, déjeme, regáleme 5 segundos, lo interrumpo, Esteban, yo aclaro una cosa. Vean, la diferencia entre acoplamiento, ¿cierto? E interacción es esta. Cuando hay acoplamiento, a usted se le permite intercambiar partículas y energía, más sin embargo, los diferentes constituyentes del estado no están cambiando, ¿cierto? Siguen ahí. Cuando hay interacción, ¿cierto? El estado como tal sí comienza a cambiar, ¿sí o no? Entonces, los constituyentes del estado. Le coloco un ejemplo. Usted tiene un electrón, ¿cierto? Usted tiene un electrón en una molécula y coloca usted un microscopio cerca de la molécula. Siempre y cuando hayan vacancias en la molécula, ese electrón se va a comenzar a mover de la molécula a la punta del microscopio y de la punta del microscopio a la molécula y no va a tener ninguna restricción cinemática. Eso es un acoplamiento, ¿cierto? Una interacción, ¿cómo sería? Una interacción sería, por ejemplo, si usted tiene un electrón en un nivel de una molécula y otro electrón diferente del microscopio quiere venir a ese mismo subnivel de la molécula con un spin diferente y colocársele al lado. Resulta que debido al principio de exclusión de Pauli y a la energía potencial necesaria para usted juntar dos electrones, la cinemática de un electrón spin up y del electrón spin down comienza a quedar correlacionada. Es como si usted tuviera dos personas amarradas por un lazo y que una quisiera tirar para un lado y la otra quisiera tirar para el otro. La cinemática de esas dos personas va a estar correlacionada y por lo tanto van a estar interactuando porque va a haber algo que está afectando su cinemática. En el acoplamiento eso no pasa. Es una diferencia entre acoplamiento e interacción. Y para usted medir, lo único que usted necesita, ¿cierto? Es que haya un intercambio de energía y un intercambio de partículas. No necesariamente que haya una interacción, ¿cierto? Aunque, digamos, podría existir la posibilidad que en algún paradigma de la medida, en este momento no se me ocurre, digamos, un ejemplo preciso, usted tenga que cambiar el estado de algo para poder decir que está midiendo, ¿cierto? Pero inmediatamente hay un intercambio de información, el sistema cuántico queda abierto y usted puede decir que está midiendo, ¿cierto? Entonces la otra palabra sería weak measurement, cuando hay un weak measurement y cuando no. Entonces yo hablaría de acoplamiento, ¿cierto? En este momento. No tengo ninguna prueba para hablar de interacción, pero si usted me consigue la evidencia, digamos que podría reconsiderar mi posición. ¿Sí me entiende? Esteban, hello, está por ahí. qué pena, pero es que, como le dije, tengo el internet un poquito lento, esa última parte no la logré escuchar. No, que simplemente esa es mi posición en este momento. O sea, yo no veo cuál es la razón por la cual tenga que haber una interacción para que haya medida, ¿cierto? Puede haber interacción, pero no creo que sea necesaria la interacción para medir. Lo que yo creo, lo que es necesario es el acoplamiento, ¿cierto? El acoplamiento entre dos estados, un estado macroscópico y un estado cuántico, ¿cierto? Y de esa hibridización que usted pueda obtener un autovalor, ¿cierto? Ahora, puede haber, lo que yo le estaba diciendo, Esteban, es que puede existir una situación, una condición que restrinja el problema de la medida a que haya interacción, ¿cierto? Yo no veo por qué, pero si usted me consigue la evidencia, puedo reconsiderar mi posición al respecto del problema particular. ¿Se me explica? Sí, profe, yo creo que es mucho más claro ahora. Sí, sí, yo creo que más adelante podemos también hablar un poco de mediciones generalizadas.
porque digamos, de las que hablamos aquí en los postulados son mediciones proyectivas. Es decir, un proyector colapsa el estado en uno de los autovectores del operador del observable. Pero hay medidas más, las llamadas medidas generalizadas, medidas más generales que no necesariamente son proyectivas. De pronto más adelante podemos hablar de eso. Uy, de una, muchísimas gracias. Sería muy bueno, Oscar, la verdad. Sí, sí, ese tema, yo no soy especialista en el tema, pero sí lo he estudiado, entonces sí podríamos hablar de eso después. Ok. ¿Más preguntas? Es que el tema de la medición en la mecánica cuántica es como el principal, ¿cómo llamarlo? Como problema de la teoría cuántica, ¿no? Pues sobre el cual todavía no hay consenso. Es la fuente de discordia. Exacto. Pero bueno, en estas sesiones podemos hablar un poco de esas cosas. Pues si no hay más preguntas, podemos terminar por aquí, ¿cierto, Juan David? Sí, yo les agradezco mucho por la asistencia, por la paciencia. También a las personas que están interesadas, a las personas interesadas que, digamos, ya hayan estudiado los videos de Oscar. Yo les animo a que se vean el video de Oscar. No tiene muchas visualizaciones, los otros tampoco. Los videos que grabamos cuando yo les estaba dando, digamos, la introducción a la estructura formal de la mecánica cuántica desde la perspectiva del Estado, no del operador de Estado, sino del Estado. Repasen esos videos, yo les pasé las notas, repasen los videos de Oscar, sobre todo el de la clase pasada, pues para que puedan entender este bien. Ya que Esteban, chicos, apenas es la primera clase y ya lo vio todo, ¿cierto? Entonces, yo creo que Esteban ya ha visto todos los videos de mi canal. Entonces, Tampoco, profe. pero, entonces es bueno que se vean los videos. Si alguno de ustedes se los ha visto y siente interés particular, yo les voy a ofrecer a los estudiantes de mecánica cuántica, a mis estudiantes de mecánica cuántica, que quieran, pueden participar en una sesión de sistemas cuánticos abiertos que voy a hacer el lunes a las 10 de la mañana con los chicos de la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Es una sesión muy formal, porque pertenece a un curso de mecánica cuántica, es muy formal, pero se va a discutir mucha física y se va a hacer un ejemplo de un sistema cuántico abierto, ¿cierto? Entonces los que estén interesados me escriben o le pueden preguntar a Esteban, que Esteban ya está en el grupo, por el link para ingresar a la clase y entonces pueden ver ahí una clasecita que va a ser mucho más sencilla que la que estamos haciendo acá, porque acá estamos haciendo un esfuerzo para poder llevarlos a ustedes paso a paso a un nivel en el que puedan trabajar con Oscar o conmigo o con cualquier profesor que trabaje en esto, pero que puedan hacer investigación, ¿cierto? Entonces, ahí les dejo, digamos, la puerta abierta para que los que quieran asistir. Les agradezco mucho otra vez, chicos, especialmente al profesor Oscar por la preparación, por haber preparado también estas clases, ¿cierto? Y por la claridad que nos está dando con respecto al tema. Y entonces, feliz tarde para todos, chicos. Feliz noche, profe. Feliz noche a todos. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Nos vemos. Gracias, hasta Feliz luego. noche a todos. Gracias. Juan David y a todos mis compañeros. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Hombre, profe.